Hola, ¿cómo están? Bueno, acá empezamos a grabar un nuevo capítulo y este es un capítulo que trae un montón de contrastes y de información que me parece relevante contar y entender desde la voz de los proyectos. Y les voy a contar una anécdota, porque me parece que de esta manera se pueden entender las subjetividades, pero a su vez también se puede comprender, ¿no?, cómo uno puede ejercer. Hay muchísimas cuestiones a mejorar dentro de lo que es la educación pública, como hay muchísimas cosas a mejorar dentro de nuestra sociedad sobre este tipo de puntos. Es difícil hablar de este tema porque estamos cruzados dentro de una mirada del mundo y la sociedad, pero si hay algo que yo me siento orgullosa de las decisiones que tomé, es que como yo obtuve una educación gratuita, de calidad, decidí devolverle a la sociedad todo lo que yo recibí. Y eso es mi motivación en el por qué lo hago, porque claramente no es económica. En muchos casos yo pongo plata para dar clases, esa es la realidad, ¿no? Pero considero que es uno de los mejores aportes que tengo para dar. Y con esto transmitirte que es un espacio gigantesco de apreciación del valor social y de la humildad de comprender lo crítico que es y cuántas manos necesitamos poner en esto todos en nuestra sociedad. Este momento que yo estoy viviendo se celebra un hito muy particular, que es que cumplo 20 años de ser docente. Sí, empecé en el jardín de infantes. Bueno, más allá del chiste, la realidad es que en el 2003 yo ingresé como ayudante a una materia en la UBA y ingresé claramente producto de méritos, porque tuve un examen de excelente calificación, de profundidad, de análisis, y que era un examen destacado no solo por su nota sino por su propuesta. La materia que yo estuve principalmente dando docencia estos años ha sido la de entender las vanguardias del pensamiento y poder comprender en el transcurso histórico cómo esto se puede observar, se puede entender y pudo acompañar el crecimiento de la sociedad y de la expresión, en algún caso arquitectónica. Hoy esto se suma con otras materias que también doy y otros abordajes, pero así fueron mis inicios. Mi fascinación, particularmente por la Bauhaus y luego por otras hermosas maneras de mirar el pensamiento del diseño, que es mi pasión particularmente, y por lo que he dedicado muchísimo de mi tiempo, de mi formación personal y profesional para poder ser la mejor versión de docente que puedo ser. Sobre esto es lo que hoy quiero traer, sobre el aprendizaje, sobre el desafío personal y sobre los desafíos actuales, ¿sí? Y voy a empezar siendo bastante disruptiva, porque esa es un poco la búsqueda de hablar de los tiempos de hoy. Quiero hablar de las inteligencias artificiales, quiero hablar incluso de nuestro comportamiento social sobre el aprendizaje. Y por ende voy a hablar de dos cosas que forman parte de mi realidad hoy actual y que creo que puede llamarnos a una reflexión muy importante y necesaria
en estos tiempos. Dar clases en una universidad pública es un desafío muy grande, de todo tipo, desde el entendimiento de una vocación de dar, más allá de las circunstancias que en muchos casos no son favorables, sino también de la poca comodidad que hay para ejercer un buen labor. Y me refiero particularmente por cómo es para los alumnos y para los docentes ejercer esta posibilidad. Yo, sinceramente, es parte de mi vocación dar clases. Siento que no solo puedo aportar mucho valor, sino que además forma parte de algo que aprendí y que genero muchísimo aporte. Y esto viene justamente con un contraste que estuvo pasando estos últimos tiempos con respecto a cómo hoy la educación se sobreviene en lo que a mi lectura es una gran crisis que tiene que ver con una respuesta también de una realidad que tenemos que hacernos cargos de nuestra sociedad actual. No hay manera de ejercer la docencia de una manera que no sea mixta. ¿Por qué? Porque aunque no integremos nuestra realidad virtual, nuestra realidad digital, la educación presencial necesita el soporte y la adaptación a este real. Pero en muchos casos las universidades de todas partes del mundo que tienen esta parte más ancestral y no han trabajado en sus formas de dar una mirada integradora, se sucede una subpráctica de educación digital que no está regulada y ahí se producen muchas cosas. Un paréntesis que quiero hacer sobre este tema es en esta cultura de la cancelación, en esta cultura de escudarnos bajo esos espacios virtuales en donde no se ve la cara. A veces nos ponemos en posturas muy complicadas y esto es un malestar de la cultura y esto lo explica muy bien Zygmunt Bauman en Miedo Líquido, donde expresa que el temor es en muchos casos el por qué nos movemos a estas agresiones que generamos. Y desde ahí, desde el capaz sentir que no pertenecemos, es donde también creamos daño, confusión y poca claridad en los entornos sociales, sean virtuales o físicos. Por otro lado, también es muy interesante lo que plantea Generación Dopamina, que es un libro muy interesante de Anna Lembke, donde justamente habla de, en esta época del goce desenfrenado, de la búsqueda de huir del dolor, de la búsqueda de ese estímulo constante, empezamos a generar muchísimas reacciones o mecanismos defensivos que traen justamente esto, la capacidad de agredir mucho antes de permitir la transformación, que es así la educación. La educación es una transformación a través de saberes y haceres que me dejan en un estadio diferente del que yo era en cuanto tomé contacto. Y esta vulnerabilidad puede ser muy resistida por las personas cuando no están acostumbradas a que la educación sea una herramienta de transformación, ya sea personal como profesional. Por eso, la primera reacción inmediata es la de pedir que se simplifique, que se baje la vara, ¿no? Que se vuelva a lo que conocemos, ¿no? Porque es desde ese miedo, es desde esa resistencia y es también incluso desde una no aceptación de todo lo que podemos ser
si nos entregamos al proceso. Ese es el primer paréntesis que quería hacer. Particularmente hace unos meses tuve una discusión con un sitio que brinda servicios, entre comillas, para la comunidad educativa, donde una persona había expuesto un comentario, además de negativo, mis datos personales. Y de esta forma, más allá de su opinión sobre la educación o lo que recibió o lo desactualizado que puede estar la práctica, y que tiene un marco, una conformidad que excede a la voluntad personal, ¿no? O sea, digamos, si la estructura de la universidad pública tiene determinadas formas, a lo mejor hay cambios que todavía no se están listos para realizar. Pero esta persona no solo agredió el hacer, sino me agredió a mí como persona, y en pos de un anonimato expone mis datos personales, ¿no? Y esto me llevó a, en este contexto, cumplir 20 años, haber tenido más de casi 700 alumnos a mi cargo en este tiempo, de haber en algunos casos transformado profesiones, ¿no? Esto me ha pasado por propios alumnos que han sido ayudantes y o profesores de la materia, a los cuales yo albergué, orienté y los hice crecer, como también un montón de personas con las que me he cruzado a lo largo de mi labor profesional. Como el anonimato, la crítica destructiva, también forman parte de nuestra agresión intrínseca, ¿no?, en la sociedad. Y la educación no es ajena a lo que le pasa a la sociedad, ¿no? Y los docentes, que a veces por nuestro rol femenino también somos violentados, y eso es una de las cosas que en los últimos años también me ha pasado de observarlo, ¿no? Que el propio alumnado ejerce violencias, algunas sutiles, otras no tan sutiles, a la hora de dar clases, ¿no? Me parece importante mencionarlo porque muchas veces yo escucho críticas hacia dar clases, y algunas son constructivas y muy interesantes, aunque a lo mejor no tan atinadas a la realidad que uno puede vivir y a los cambios que uno puede vivir, pero en otras simplemente es un juego de poder. Y esta es la reflexión a la que voy, porque tanto docentes como estudiantes, en el rol en el que estamos, tenemos que trabajar la humildad como docente, y como docente experimentada, como docente que se ha profesionalizado y que ha tomado la responsabilidad del rol que tiene. Considero que debemos una humildad de aprendizaje, de adaptación, de reflexión, de ajuste constante, pero también hablo de los roles como estudiantes y de la posibilidad de entregarse al proceso de transformación real que existe dentro del aprendizaje, ¿no? Con esto lo que quiero plantear es que la educación, desde mi punto de vista subjetivo, no es algo que lo resuelve un Estado, porque en definitiva en el punto último final estamos las personas. Lo resolvemos desde la actitud en la que estamos en ese hacer y o recibir contributivo tanto al docente como al alumno, pero también desde la voluntad de lo que queremos construir. Y esto es donde yo detecto que nuestras enormes desigualdades sociales nos plantean a veces en esos pequeños lugarcitos de ejercer poder, ya sea con el anonimato, en una crítica destructiva. Uno tiene conciencia de que está expuesto a las críticas,
pero no a la agresión. Y responde justamente a algo que nos atraviesa, que es la voluntad de a veces ejercer violencia hacia algunas mujeres. Es muy triste, es muy doloroso, y lo quiero traer porque me parece que la única manera de que cambiemos esto es hablándolo y exponiéndolo. Particularmente yo doy clases en el turno noche, y hay un dato alarmante, que es la cantidad de baja de currícula, ¿no?, de muchísimas mujeres que no se animan, que han tenido muy malas experiencias. Producto de esto también fomentamos estos espacios de violencia, porque cuando nos vamos de estos lugares es como que permitimos cada vez más que estos roles se tomen en lugares poco contributivos. Y bueno, esta es una reflexión que dejo para quien pueda asumirlo, y lo digo con todo el aprendizaje que uno tiene desde el rol que da, y que entiende que hay cosas que uno tiene que mejorar o que se podrían estar haciendo mejor, que se podría pelear por tener más recursos para una educación más contributiva, más potente, más reflexiva, pero aún así a veces las transformaciones de estas instituciones son lentas frente a la realidad que impone un dinamismo al cual muchas veces no podemos responder de buena manera. No justifico bajo ningún punto la creación de espacios en donde se ejerzan cualquier tipo de violencia hacia cualquier tipo de roles, pero por sobre todo dentro de espacios educativos que permiten ser sagrados, en donde tenemos que trabajar desde todos los puntos para garantizar ese espacio libre de juicios y discriminaciones. Te voy a contar algunas cuestiones que me atraviesan en este último tiempo, pero quiero dejarte estas semillas, y se las quiero dejar a todos los que valoraron mi tiempo, mi entrega, mi búsqueda. Y el segundo paréntesis es poder agradecer esta agresión que motiva un poco la temática de este podcast hoy, ¿no?, acerca de su observación de esta persona, que sea quien sea que lo hayas escrito, te agradezco, en donde hablas de mi sensación de frustración y mi fracaso, lo fracasada que soy, porque me pone a mí en la pregunta del momento presente de quién quiero ser frente a esto, y claramente puedo ser alguien mucho mejor, de a lo mejor la vivencia que tuvo esa persona con mi coexistencia, ¿no? Yo creo que el éxito y el progreso de cualquiera de nosotros, seamos estudiantes, estemos en un proceso de mejora personal, nunca va a ser culpa o no de alguien de afuera. Porque todo mentor y profesor trabaja en función de lo que cada uno entrega. No, con mucha humildad tenemos que comprender que no somos los responsables ni del éxito ni del fracaso de nadie más, ¿sí? Y que uno puede sentir muchísima frustración porque tiene una voluntad de transformar, de acompañar, de disfrutar de ese proceso, y que cuando no están dadas las condiciones uno se puede frustrar. Y claramente, probablemente esto es lo que me haya pasado, haberme encontrado con esto y no haber podido, ¿sí?, dar algo mejor o de lo que me hubiese gustado.
Los abrazamos porque significa que hicimos, y cuando uno es mentor constantemente ve la frustración de un montón de personas temiendo que pase exactamente lo que me pasó a mí, ¿no? Y este es el ejemplo de aceptar con humildad que el que hace se equivoca, del que tiene expectativas y voluntad a veces se encuentra con esta respuesta, pero eso no te define, no me define, ni define las posibilidades de lo que tenés para dar. Así que agradecemos, separamos lo que es la voluntad de daño de la voluntad de expresar algo que puede ser una distinción a mejorar, y también separamos la voluntad de expresar en un contexto de época lo que se ve, ¿no? Se ve en todos lados, que está como habilitado para hacer comportamiento de masa, como para poder decir, no, la educación es mucho más importante y profunda que esto. La educación tiene un compromiso de transformación muchísimo mayor del que le estamos banalizando desde esta forma. Yo, quien me conoce sabe que predico que en mi país podríamos ser una industria, ¿no?, de la educación por la calidad y buenos profesionales que tenemos, y ojalá esto también acompañe a una transformación social que tenga más que ver con los valores de permitir, los valores de entregarnos al proceso, y que nosotros como profesionales respondamos de la mejor manera que podemos. Así que agradezco a la frustración y agradezco el mal momento para poderlo tomar como un impulso hacia una creación más profunda, más comprometida, más entregada, y sin duda observando la cuestión personal que tenemos todas las personas en nuestros procesos, estemos donde estamos. Otra de las temáticas que quiero traer en este homenaje a estos 20 años de ser docente universitario en la UBA es el de la inteligencia artificial, desde un comentario que surgió en la materia de diseño industrial en la cual yo doy clases, hasta la participación de este seminario en el que estoy sobre la inteligencia artificial desde la óptica de la filosofía, intentando realmente pasar a hechos el mejoramiento personal y el mejoramiento sobre la mirada de lo que uno tiene para aportar. Y en esto traigo 2 puntos. El primero fue una conversación en una corrección de taller, en donde la pregunta genuina del alumnado fue si la inteligencia artificial no va a afectar la producción del diseño y nuestros roles como diseñadores. Mi respuesta como historiadora fue la de decir que no, que la inteligencia artificial de ninguna manera puede reemplazar la creación humana. Y esto tiene que ver con la lógica de la inteligencia artificial hoy, en la manera en la que hoy se presenta. Claramente en un año puede que estemos en otro escenario, pero que aún así que el diseño trabaja en comprender la resolución de las problemáticas humanas, ¿sí? Y que habrá soluciones o podrá ser una extensión de nuestra praxis, pero no necesariamente un reemplazo. Esto no solo fue producto de una reflexión casi natural, automática de mi parte, sino que también trajo algo que es la posibilidad de la conversación, tanto en estudiantes como en profesores, sobre realmente qué vamos a hacer con esto. De ahí surgió algo que se estaba gestando, que es un segundo encuentro de entendimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Y particularmente ahora estamos en la instancia de revisarlo desde la filosofía, pero que incluso es muy interesante porque volvemos a contextualizar los hechos históricos y poder entender el zeitgeist
de la época en función de esto. Muy enriquecedor esto que es creado incluso por la UBA y de calidad gratuita a todos los que somos parte de su plantel, pero para mí fue extremadamente interesante la manera de abordar los cambios de lo que está pasando desde una mirada contributiva, ¿no? De una mirada de no ejercernos un fomento al terror, sino de abrazar en algún punto los cambios necesarios de la época. Una cuestión que sí me pareció extremadamente enriquecedora es justamente la voluntad del mejoramiento y la adaptación de muchísima de la plantilla docente en función de dar lo mejor para nuestros alumnos, ¿no? De seguir construyendo una potencia educativa que yo considero que la Argentina lo es, y particularmente la UBA, y que si pudiéramos seguir trabajando en la profundización de estos cambios, podríamos incluso ser un pilar fundamental atravesados por nuestra cultura muy profunda y rica que tenemos en la Argentina, y poder incluso abrir estas posibilidades a otras partes del mundo. Quería traerles este punto porque es un punto álgido, y desde mi concepción la inteligencia artificial está dando una herramienta disruptiva, pero que es una representación en muchos casos de lo que está sucediendo con algunos procesos muy automáticos, ¿no? Y esto nos obliga un poco a trazar una definición, ¿no? Digamos, a dónde está yendo el pensamiento del diseño, a dónde está yendo la representatividad, ¿no? de la resolución, y incluso en momentos de crisis, cómo estamos resolviendo lo que está pasando. Realmente creo que el aprendizaje es la manera en la que podemos generar una transformación profunda y de calidad en nuestras sociedades, que incluso con muchísimo dolor veo que las mujeres no están pudiendo acceder a algunos espacios hoy con la realidad de hoy, donde vemos que la baja en la matrícula de los roles femeninos se ha mermado y que no estamos dando las condiciones. Me parece aún más necesario empezar a generar otro tipo de calidades de espacios, de formas, y de garantizar las sociedades que queremos ser, para que realmente pueda dar el espacio positivo y contributivo para la creación de las sociedades que somos. Mi recomendación como profesional, como docente, como mentora, ¿sí? Siempre va a ser que utilices la educación como una herramienta que te apoya en tu crecimiento y que te permite tomar contacto con tu mejoramiento personal, profesional, de conceptos, pero también para poder liberar, ¿no? Creencias, liberar criterios, formas que ya están un poco añejados y que no se pueden adaptar a nuestra nueva realidad. Lo incómodo de la educación es que en algún punto uno siempre está necesitando que eso se actualice. Que uno siempre está necesitando que eso se actualice, y para que eso se actualice requiere de una inversión de tanto tiempo como a veces de recursos, como de conciencia, ¿no? De poder soltar esas verdades, de soltar esos saberes, de vivirlo con humildad, y que bueno, no siempre nos hemos puesto en esos roles, así que es una invitación, es una herramienta poderosa, la cual ejerzo constantemente, sobre todo
Si bien yo he trabajado en el profesionalismo de mis roles, con mente hoy me estoy capacitando un montón de otras maneras de llevar adelante la profesión, que mejor docente que puedo ser, a lo que hoy puedo ser como herramienta. Y esta es la invitación. Espero que haya sido contribución para vos. Para todos ellos y para todos los que han cruzado mi camino en este vasto tiempo de entrega, sacrificio y crecimiento, los honro, les agradezco permitirme ejercer mi vocación. Gracias.